En su momento, todo el Paraguay escuchó un audio revelador y otros que a continuación surgieron en la causa de Óscar González Daer, por muchos años parlamentario y en su última etapa como miembro de la Cámara de Senadores, que a su vez sirvió de puente para que llegara a una instancia que quizás muchos no conocen, otros tal vez ya saben de lo que significa el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Para hacerla fácil, esa institución es como el juez de jueces, juez de fiscales. Muchísimo poder tiene ese jurado de enjuiciamiento de magistrados y allí era también presidente cuando se le iniciaba una investigación a este señor que lo estás viendo en pantalla de América, porque se filtraron unos audios en los que algunos años atrás, siendo senador y presidente del jurado, él intentaba generar lo que se llama acá tráfico de influencia. Con un telefonazo intentaba blanquear o ayudar a algunos amigos. Por ejemplo, en su momento también muy polémico, hoy concejal, en su momento intendente de Mariano Roque Alonso, o Alberto Zárate, su amigo. Y otros así, a quienes él tomaba el teléfono y se contactaba con un juez o una jueza y le decía, dame una mano. Una ayudita. Una ayudita. Eso se llama tráfico de influencia, que cualquier ciudadano como Eva, como Carlos, como Renato, como Diego, como somos ciudadanos comunes, no tenemos ese poder porque en nuestras plumas no está ninguna decisión como si ocurría con él. Por ahí lo involucraron a Óscar González Daer y después se le abrió otra causa. Lleva prácticamente 2. Pero, ¿cuál es lo nuevo en cuanto a materia de investigación que surgía ayer? Es que la misma fiscalía pedía que lo que se usaba como evidencia para la imputación y posteriormente investigación en todo este proceso era el audio o los audios que surgieron a propósito en la publicación del diario ABC Color y en sus plataformas, para citar la fuente a propósito. ¿Qué pasó? La fiscalía dice, es ilegal ese audio, porque no fue autorizado. Queremos que se excluya. Y si se excluye ese audio, no queda nada. ¿qué queda entonces para agarrarte? De hecho, hay otras pruebas que se desestimaron u otros testigos a quienes se apartaron de este caso, de este juicio que se postergó ya 2 veces, justo coincidiendo con el tema de la pandemia. Por ese motivo ya se había suspendido en 2 ocasiones el juicio contra Óscar González Daer. Y vamos a ver si finalmente termina la causa con esta solicitud de la Fiscalía de no tener en cuenta los audios, porque según dicen no es legal y entonces puede carecer de veracidad. Hoy a las 9 se va a dar continuidad a este proceso sobre Óscar González Daer y otros involucrados. Nuestro equipo de prensa por ahí no está tan imbuido de lo que ha sido esta historia judicial que nos llevó hacia la política. Te vamos a mostrar unas placas para resumir la causa. Le llamamos, como también se lo conoce en esta causa, caso audios. Estamos hablando del caso que tiene que ver con Óscar González Daer. Y vamos a la siguiente placa, por favor. Y además de Óscar González Daer, podemos mencionar a Jorge Oviedo Mato, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lidman. Para rápidamente aclarar, Jorge Oviedo Mato venía del UNACE, el partido de Lino Oviedo. Fue senador de la Nación, en un momento dado de escraches también tuvo que tirar la toalla y se fue del Congreso en medio de escándalos. Carmelo Caballero fue viceministro de Seguridad y posteriormente ministro del Interior. Abogado de profesión, un hombre de peso en materia judicial, pero también se vio salpicado con las causas audios. Y Raúl Fernández Lidman era el secretario en el jurado de enjuiciamiento de magistrados de Óscar González Daer, el que hacía el famoso trabajo sucio, en el que le llamaba a nombre de Óscar González Daer. Por eso lo involucraron. Son los 4 nombres más fuertes que tiene esta investigación, que a continuación veremos qué curso tomará en este proceso. Acusación por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal es de lo que se los acusa a ambos, ya que coaccionaban a jueces y también a fiscales para varios casos judiciales. Esto es justamente lo que demuestra esos audios que ahora quieren anular. ¿Qué más tenemos a continuación, directora, para ir cerrando esto? ¿Quiénes son los jueces? Estamos hablando de Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García. Y son ellos 3 los que tendrán la responsabilidad de determinar esta causa, ya incluso excluyendo esta serie de audios que servían de evidencia. Vamos cerrando, directora, y tenemos una placa más y acá va el punto de nuestro editorial.
Si no hay justicia ordinaria para Óscar González Dáez y los demás involucrados, al menos se hizo una justicia social. Y quisiera por ahí llevar la discusión hoy en nuestro editorial para sumarle ya en un rato también a Carlos Gómez, aquí con Eva, haciendo en este espacio de análisis esta reflexión. Es muy probable que hoy a las 9, cuando le den continuidad, sin mucho recurso a la Fiscalía, que el tema audios queden sin efecto. Pero ¿qué pasa? Ese era tu caballito de batalla. Si no tenías la cantidad suficiente de testimonios, de testigos y de otras pruebas que sustenten tu investigación, déjame decirte una cosa, Eva. Yo huelo a que Óscar González Daer saldrá libre de esta causa. ¿Y por qué lo digo de este modo? Porque todos escuchamos esos audios que anteriormente citábamos que servían para decir, caramba, mira cómo se manejan desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Con un telefonazo solucionaban expedientes. Con un telefonazo solucionaban un caso judicial. Con un telefonazo esto prácticamente saltaban lo que dice nuestra legislación. Pero sabiendo que se puede dar ese resultado sobre Óscar González Daer, preguntamos, ¿se hizo al menos justicia social, si no ordinaria? ¿En qué sentido? Estuvo en prisión él perdió su cargo, tuvo que incluso presentar renuncia, se hablaba de que le iban a hacer también la pérdida de investidura, pasó por escraches, pasó por todo un proceso al que está todavía ligado, porque todos escuchamos esos audios, pero esos audios se consiguieron de manera ilegal. Por lo tanto, te decía, en materia judicial creo que le va a salir limpio, pero ante la sociedad quedó como un hombre involucrado con la corrupción. Yo no sé realmente si esto es suficiente, ¿verdad? Si esto va a servir de escarmiento o de lección para tantos otros hechos de corrupción que vemos, que capaz la ciudadanía es testigo, que sabe que es un secreto a voces, pero que para la justicia no existe. Y eso es lo que a uno le hace pensar, a mí qué me queda como ciudadano, en qué momento yo puedo ir a pedir justicia si veo que este tipo de hechos, donde sí, capaz es un audio que no se consiguió de manera legal, pero que existió, que se dio una charla, una conversación que ocurrió, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos a la hora de pedir justicia? Es otra de las preguntas que por ahí puede tener la gente escuchando estos antecedentes y conociendo el caso de audios que involucra a Óscar González Daer. A ver qué opina Carlos sobre esto, porque Óscar González Daer, antes muy poderoso, hombre del Departamento Central, específicamente Luque, con algunas instituciones donde él era bastante poderoso, pero ahora, con esto, ¿cómo lo sentís en esta causa, Carlos? Bueno, la verdad que hay mucha atención sobre el desempeño del Ministerio Público en una causa que fue muy comentada, muy discutida en la opinión pública y que tuvo efectos políticos catastróficos para en ese entonces Santiago Peña, que era precandidato, candidato del Movimiento Honor Colorado, en donde militaba Óscar González Daer. Los efectos políticos son innegables, la sanción de la ciudadanía, el criterio, porque es como que cuando hablábamos de Óscar González Daer siempre se supo que existía sobre él todo un antecedente turbio. Cuando escuchábamos los audios, como estaban contando compañeros, ya no nos quedó ninguna duda de cómo se traficaban influencias en el Poder Judicial y cómo se torcían procesos judiciales. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Qué hizo en todo este tiempo el Ministerio Público para tomar esa noticia criminal, que son los audios, donde se escucha claramente que el hombre trafica sus influencias como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y como senador, porque desde su banca y desde ese poder que le entregaba a este cargo político, el hombre influía en procesos judiciales? Todos sabemos hoy, a ciencia cierta podríamos decir, porque en nuestro caso como opinión pública no se nos requiere esa imparcialidad que sí deben tener los órganos de justicia. Entonces, yo, Carlos Gómez, no tengo duda que Óscar González Daer es un bandido. No tengo duda que Óscar González Daer utilizó sus influencias como legislador para evitar sanciones penales para él y sus amigos. Ahora, ¿qué hizo la Fiscalía en ese trabajo de investigar? Investigar en base a evidencia, investigar en base a un indicio. Bueno, lo que dice el Ministerio Público es que ellos hicieron su trabajo en tiempo y en forma y que sí, efectivamente, ellos piden excluir esta prueba porque esta prueba fue obtenida sin orden judicial.
Entonces, cuando no hay una orden judicial de un juez competente para hacer las famosas escuchas, las escuchas no pueden utilizarse como prueba, pero sí pueden utilizarse, repito esto, como noticia criminal, por lo que se espera que los dos fiscales de la causa, que son Natalia Fuster y Rodrigo Estigarribia, estén o hayan hecho su trabajo para reunir otros elementos. Y brevemente les cuento, compañero, porque la estaba escuchando a Natalia Fuster bien temprano hablando en radio, que sí hicieron el trabajo según asegura la fiscal de la causa. Por ejemplo, ellos tomaron el audio, no lo van a validar como una prueba, por eso que ya estábamos explicando, porque fueron obtenidos sin orden judicial. Las escuchas se hicieron de manera ilegal a los teléfonos de Fernández Lipman, entonces no se puede utilizar esto como prueba, pero ellos tomaron el hecho que se conoció a través de los medios de comunicación como una noticia criminal y ahí empezaron a investigar. ¿Qué diligencias, por ejemplo, hicieron? Le llamaron a cada una de las víctimas, porque cada uno de los casos de los audios filtrados definitivamente tiene víctimas, porque hay personas que perdieron casos judiciales por la influencia de este hombre. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? Le llamó a Carlos Gómez, que aparece en el audio, que su caso estaba siendo atendido por el senador Óscar González Daer, y le preguntó, ¿será que ocurrió esto que escuchamos? Y ahí Carlos le cuenta su experiencia y ellos van tomando ese elemento como una testimonial de las personas afectadas. Otro tema que también averiguó el Ministerio Público es, ¿existieron o no las llamadas al teléfono de Fernández Lipman? Porque él hablaba con varias personas y ahí alardeaba cómo su jefe tenía influencia en la justicia. Bueno, también se hicieron los cruces de llamadas y se comprobaron que estas llamadas al teléfono de Fernández Lipman, por donde se escuchaba a Óscar González Daer y al mismo, existieron. Por lo que también el Ministerio Público toma el cruce de llamadas como un elemento contundente. Y por último, y no menos importante, porque esto también se presionó mucho, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia de este escándalo en su casa? Porque a fin de cuentas es un escándalo que afecta al Poder Judicial. Al Poder Judicial que siempre decimos es corrupto, no funciona, está influenciado por políticos. Cuando escuchábamos los audios, confirmábamos todo lo que siempre decíamos, que la justicia en este país no existe, que la justicia está sometida a la clase política. Entonces, había una gran presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que audite los casos que fueron aludidos por el senador Óscar González Daer y su secretario Fernández Lipman. La Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría sobre los casos y también ese elemento está incluido en la carpeta fiscal. Por eso es que la Fiscalía concluye que a pesar de excluir los audios donde se escucha fehacientemente a este hombre traficando sus influencias, ellos van a poder sostener una acusación en contra del ex senador Colorado. Veremos, hay mucha atención sobre el Ministerio Público. ¿Por qué, compañeros? Y con esto cierro. Porque no tienen credibilidad. El Ministerio Público no tiene credibilidad. El Ministerio Público está manejado por el Partido Colorado y más específicamente por un sector en donde militaba el senador Óscar González Daer, el ex senador Óscar González Daer. Entonces es obvio, como estaban relatando ustedes, Diego, Eva, que no tengamos una confianza en el trabajo del Ministerio Público, que esta semana nomás hizo un papelón con el caso quíntuple homicidio acusando a una persona que en realidad no tenía responsabilidad. Entonces, el trabajo de la Fiscalía deja mucho que desear. Son muy desprolijos haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, es lógico que la gente hoy esté con la duda si en realidad hicieron su trabajo para poder castigar a este hombre que representa todo lo podrido que existe en este país y que está consolidado en la Asociación Nacional Republicana ANR. Coincidimos en ese aspecto, pero quisiera avanzar en algo más, Carlos, por ejemplo, aquí con Eva. Es muy evidente que se viene prácticamente una nula condena por el tema audios a Óscar González Daer y los demás, por el tema audios. Pero mirando desde afuera, desde la sociedad, con esos ojos de vigilantes, ¿se puede al menos en ese consuelo casi de tontos decir al menos se hizo justicia social, se hizo justicia mediática, se hizo una justicia en el sentido de que terminó este hombre en la cárcel por unos buenos meses, sigue ligado al proceso, porque todos escuchamos los audios, pero son ilegales. En consecuencia, al menos te parece que hay justicia social con los datos que te citaba.
Justicia social existió. Hoy el imperio de Óscar González Daer está en ruinas. Pero ¿sabes qué pasa, Diego? Y esto es lo que me parece importante. La gente quiere ver condenada a políticos, porque resulta que la justicia nunca les llega. Entonces está bien la condena social. Hoy ella no tiene el poder que tenía hace algunos años. Es más, tuvo que abandonar el Congreso, como estaban recordando ustedes. Pero la gente espera algo más. Además de la condena social, además de que todos ya sabemos, más allá de toda duda, de que el hombre es un sinvergüenza, estamos esperando la condena. ¿Por qué los políticos en este país no pueden tener condena? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Entonces, yo por lo menos exijo que el Ministerio Público nos cierre la boca y demuestre, también más allá de toda duda, de que en este caso hicieron bien su trabajo, investigaron y van a lograr una condena para el político colorado. Con Eva aquí cerramos también un estudio. Yo creo que sí, Diego. Quizás hubo justicia social, pero no es suficiente. No, Sí. no es suficiente porque nuestra gente se caracteriza por olvidar muy pronto. Entonces yo no sé si en un año o dos todo el mundo va a olvidar el caso Audios en todo lo que se vio involucrado, no solamente Óscar González Daer, sino toda su familia, y ellos van a seguir campantes, y no es que van a dejar de hacer este tipo de hechos, van a continuar, porque si no hay justicia, le das esa oportunidad, van a seguir impunes, y también no dejas un precedente para que el ciudadano se sienta seguro, confiado, y diga, a la pucha, no, si yo cometo un acto delictivo, un crimen, un hecho de corrupción, voy a recibir un castigo. ¿Entendés? Entonces esa es la sensación que queda en la gente. Tal cual, cerramos así, lastimosamente, un trabajo deficiente de la Fiscalía en este como en otros casos. Va a quedar impune penosamente esta investigación porque los audios son ilegales. No hicieron el trabajo desde el Ministerio Público para determinar responsabilidades y hoy vamos a ver a un político muy probablemente quedando libre, aún sabiendo todo lo que escuchamos por tráfico de influencia que generaba desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados, simplemente porque la tarea investigativa no se hizo conforme se espera de nuestras autoridades, que se prepararon para ese efecto, porque además hay mucho ligamento y muchos favoritismos políticos.